Los Ángeles. Puerto de Long Beach. 2 de noviembre de 1947. Son las 3 de la tarde y hace frío sobre el agua gris del puerto. Un aparato imposible flota en la superficie. Tiene 109 metros de envergadura, más que un campo de fútbol completo. 8 motores Pratt & Whitney, cada uno capaz de mover un barco de guerra. Su estructura entera es de madera. Madera. Los ingenieros que lo construyeron llevan 6 años escuchando lo mismo de sus colegas, que ese avión jamás despegaría. Que la madera era un material absurdo para algo así. Que el proyecto entero era un delirio millonario sin posibilidad real. En los últimos 2 meses, una comisión del Senado de los Estados Unidos investigó a fondo quién había autorizado gastar $23 millones en ese aparato. El senador Owen Brewster compareció ante las cámaras de Radio Nacional y dijo, con todas las letras, que el avión era una broma costosa que jamás volaría. Hoy está aquí toda la prensa. Los fotógrafos. Los periodistas. Algunos senadores que esperan ver el fracaso en primera fila. En la cabina de mando, el hombre que diseñó este avión ajusta los controles con una calma extraña. Tiene 41 años. No ha dormido bien desde las audiencias del Congreso. Pero sus manos no tiemblan. Su nombre es Howard Hughes. Y hoy este avión va a volar. Para entender lo que está a punto de suceder en ese puerto, hay que retroceder 40 años. A Houston, Texas. 1905. Howard Robert Hughes Jr. nació en una familia que ya no tenía que preocuparse por el dinero. Su padre había inventado una broca rotatoria para perforación de pozos de petróleo, una herramienta que ningún pozo en el mundo podía operar sin pagar regalías. El dinero llegaba solo. Pero el joven Howard no heredó el temperamento de un rentista. A los 11 años construyó el primer transmisor de radio inalámbrico de Houston. A los 12 armó una motocicleta desde cero con piezas que consiguió él mismo. Sus maestros le decían que tenía talento para la ingeniería. Él pensaba que lo que tenía era impaciencia ante las cosas que no funcionaban como deberían. Cuando su madre murió en 1922 y su padre en 1924, Hughes tenía apenas 18 años. Heredó el control de Hughes Tool Company, el negocio de brocas de petróleo, y tomó una decisión que sorprendió a todos los abogados y consejeros de la empresa: no vender. Se mudó a California. Y empezó a volar. Aprendió a pilotear aviones a los 14 años. Pero no quería solo volar. Quería construir el avión más rápido del mundo. En 1935, desde un hangar alquilado en Glendale, California, Hughes y un pequeño equipo terminaron el H-1 Racer, un monoplano de superficie metálica perfectamente lisa, con tren de aterrizaje retráctil y alerones de borde de ataque. Fue el primer avión de la historia en tener todo eso al mismo tiempo. El 12 de septiembre de 1935, Hughes pilotó el H-1 a 352 millas por hora. Nuevo récord mundial de velocidad para aviones de tierra. En enero de 1937, cruzó los Estados Unidos de costa a costa en 7 horas 28 minutos. Otro récord. En julio de 1938, voló alrededor del mundo en 91 horas. El récord anterior estaba en 186 horas. Hughes lo destruyó. El hombre no era solo un multimillonario excéntrico que compraba aviones. Era un ingeniero que construía máquinas mejores que lo que el mercado producía. Y en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su peor momento, alguien llegó a su puerta con el problema más grande que ningún ingeniero había intentado resolver. 1942, el Atlántico Norte es el campo de batalla más mortífero de la guerra. Los submarinos alemanes, los U-Boats, están destruyendo las líneas de suministro aliadas. Cada semana, barcos cargados de soldados, alimentos, combustible y municiones son hundidos antes de llegar a Gran Bretaña. Los aliados necesitan cruzar el océano. Y los alemanes los están esperando. Henry Kaiser era el hombre que construía más barcos de carga que nadie en el mundo. Su empresa producía barcos Liberty en tiempo récord, un casco cada 4 días. Pero por cada barco que terminaba, los submarinos hundían otro. El problema no era la velocidad de construcción.
era que los barcos navegaban por la superficie. La solución de Kaiser era extravagante: aviones de transporte gigantescos, capaces de cruzar el Atlántico cargados con tropas y suministros, volando por encima de los submarinos. Aviones tan grandes que cambiarían las reglas del conflicto. Kaiser no era ingeniero aeronáutico. Necesitaba un socio. Y fue a buscar a Howard Hughes. En noviembre de 1942, Kaiser y Hughes firmaron un contrato con el gobierno federal. Construirían 3 prototipos de hidroavión de transporte en 2 años. El gobierno les entregó $18 millones. La condición era absoluta: no podían usar aluminio, porque el metal era demasiado valioso para la fabricación de aviones de combate. Usarían madera. Fue en ese momento cuando empezaron los problemas. Los ingenieros de la industria aeronáutica escucharon el plan y llegaron a la misma conclusión: era una locura. Un hidroavión de madera con 109 metros de envergadura. Con 8 motores. Capaz de cargar 750 soldados o 2 tanques Sherman. En 1942, el avión civil más grande del mundo tenía una envergadura de 44 metros. Hughes estaba proponiendo algo más del doble de grande, construido en un material que la industria había abandonado hacía décadas. El plazo de 2 años no se cumplió. En 1944, Kaiser, frustrado con los retrasos, abandonó el proyecto. Hughes absorbió los costos. El gobierno empezó a preguntarse dónde iban los millones. Para 1947, la guerra había terminado hacía 2 años. El avión seguía sin volar. Y el Senado de los Estados Unidos quería respuestas. En agosto de 1947, la Comisión Especial del Senado citó a Hughes a declarar. El senador Owen Brewster, que tenía una enemistad personal con Hughes por asuntos relacionados con Pan American Airlines, fue el interrogador principal. Las audiencias duraron semanas. Brewster acusó a Hughes de haber malgastado dinero público, de nunca haber tenido intención real de construir el avión, de usar los contratos del gobierno para financiar proyectos personales. Las sesiones se transmitían por radio en todo el país. Hughes contraatacó punto por punto, acusando a Brewster de corrupción y de actuar en beneficio de Pan American, aerolínea competidora de la empresa de Hughes. El intercambio fue espectacular. La opinión pública se puso del lado de Hughes. Pero el daño estaba hecho. Hughes salió de Washington con el avión terminado en su hangar de Long Beach, con 23 millones ya gastados, y con todo el país mirando. El 2 de noviembre de 1947, comenzaron las pruebas de rodaje en el agua. Era solo eso, pruebas para verificar que el casco aguantaba. Nadie esperaba más. Lo que los críticos nunca entendieron, y lo que los ingenieros del proyecto sí sabían, era que Hughes había resuelto el problema de la madera de una manera que nadie había intentado antes. El material que usó no era madera ordinaria. Era Duramold, un proceso de laminado de abedul en capas finas prensadas con resina y calor en moldes exactos. El resultado era un material compuesto cuya resistencia por unidad de peso superaba en un 80% a un cilindro equivalente de aluminio. Dicho de otro modo, el avión de madera era más fuerte que si hubiera sido construido de metal. Para trabajar con ese material, Hughes impuso un estándar de precisión que sus propios trabajadores consideraban obsesivo. Los obreros que entraban al área de construcción debían usar medias de algodón suave sobre sus zapatos, para no rayar la superficie del Duramold. Los bordes de unión se lijaban a mano hasta tolerancias de décimas de milímetro. La magnitud del proyecto hizo necesario inventar herramientas que no existían. El ingeniero Morris Penus diseñó y patentó la primera pistola de clavos neumática de la historia, creada específicamente para acelerar el ensamblaje de las capas de Duramold. Esa herramienta sigue siendo una de las más usadas en la construcción civil hasta el día de hoy. Los 8 motores Pratt & Whitney R4360 Wasp Major eran los más potentes del mundo en ese momento, 3.000 caballos de fuerza cada uno. 26.000 caballos en total. Suficiente para propulsar ese gigante de madera a 250 millas por hora. Cuando el avión estuvo terminado, trasladarlo desde el hangar de Culver City hasta el puerto de Long Beach requirió desmontar partes del ala, cortar árboles y señales a lo largo de varios kilómetros de carretera,
y mover el fuselaje en plataformas especiales durante 3 noches. La operación fue seguida por miles de curiosos en las calles de Los Ángeles. El 2 de noviembre, Hughes subió a bordo para lo que todos entendían como pruebas de rodaje en el agua. Nadie esperaba más que eso. En el tercer pase, Hughes avanzó las palancas de los motores a potencia máxima. El morro comenzó a levantarse. Los pontones de la cola abandonaron la superficie del agua. El avión, completamente por iniciativa de Hughes y sin haberlo anunciado a nadie, estaba despegando. 30 segundos de vuelo. 8 metros de altura sobre el agua. Menos de 1 kilómetro de recorrido aéreo. El H-4 Hércules volaba. Las fotografías que circularon esa tarde mostraban a Hughes en la cabina después del aterrizaje, con una expresión que sus biógrafos describirían como la de un hombre que acaba de cerrar una deuda. La respuesta del público fue inmediata. Los periódicos del día siguiente reportaron el vuelo como una victoria personal de Hughes contra sus perseguidores en el Congreso. El comité del Senado que lo había investigado se disolvió sin emitir un informe final. No había más preguntas que hacerle a Howard Hughes sobre el avión. El H-4 Hércules nunca volvió a volar. Hughes lo mantuvo en condiciones operativas, a sus propias expensas, durante los 30 años siguientes, hasta su muerte en 1976. Costó millones en mantenimiento anual. Pero él insistió en que el avión debía estar listo para despegar en cualquier momento. Hoy está en el Museo Evergreen de Minville, en Oregon. Sigue siendo el hidroavión de mayor envergadura jamás construido. Cuando el Stratolaunch finalmente superó su récord de envergadura en 2019, el H-4 llevaba 72 años siendo el más grande. Hubo ingenieros que dedicaron décadas de su carrera a diseñar aviones perfectamente funcionales que nunca alcanzaron ese nivel de reconocimiento. Hubo proyectos militares que volaron miles de horas y hoy son piezas de museo sin nombre en vitrinas sin visitantes. El H-4 Hércules voló exactamente una vez. 30 segundos. Y fue suficiente para que todos cerraran la boca. El Duramold inspiró toda una generación de materiales compuestos de alto rendimiento. La pistola de clavos neumática se convirtió en una de las herramientas más usadas en la historia de la construcción. Y la idea de que la madera podía ser más resistente que el metal está en la raíz de los materiales de fibra de carbono que hacen posibles los aviones más eficientes del planeta. La pregunta que vale la pena hacerse no es si el Spruce Goose fue un éxito o un fracaso. La pregunta es esta: ¿cuántos proyectos que hoy consideramos imposibles están esperando al ingeniero equivocado, con suficiente obstinación para no rendirse antes del tercer pase por el agua? Suscríbete. Lo que viene es todavía más difícil de creer.